Bien, ya se encuentra con nosotros acá en el estudio el doctor Francisco Ángel, al cual le damos un gran saludo. Doctor, gracias por asistir a este segundo programa de Guía Especialidades Médicas Radio. ¿Cómo está? Buenas tardes, caballero. Bueno, muy bien, aquí agradecido con ustedes por la deferencia de haberme invitado para venir a este programa. Pues las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades en el adulto en general son unas enfermedades que prácticamente están en el primer lugar en la mortalidad, en la morbilidad. Morbilidad es la enfermedad, la forma de enfermarse, ¿verdad? Y pues debería tener siempre una prioridad en general en la población. Comenzaremos por hablar de qué es la medicina, qué son las enfermedades, cómo prevenirlas y sobre todo pues lo que a mí concierne, que soy médico internista y cardiólogo. Pues las enfermedades en general se miden por estadísticas y estadísticamente, lamentablemente, las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en tanto la morbilidad como la mortalidad, seguida por otras enfermedades o por otros eventos como los accidentes de tránsito, las patologías de cáncer, etcétera. Pero definitivamente las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar. Exacto. ¿Okay? La medicina interna como tal, como especialidad, ¿verdad? Es una especialidad que estudia al paciente adulto. Se habla de paciente adulto, el paciente que tiene más de 12 años en algunas oportunidades o más de 14 años en otras. De manera que lo deja, como quien dice, lo deja el pediatra y lo agarra el internista. ¿Ok? Entonces el internista se encarga de todas las enfermedades crónicas o de estudiar, de tratar todas las enfermedades crónicas que tiene el paciente adulto, desde los 14 años hasta la muerte. Dentro de los especialistas en medicina interna hay subespecialidades. ¿Okay? El mismo internista puede ser a veces emergenciólogo, o sea, que se encarga más de las emergencias, puede ser gerontólogo, que son los que se encargan de los pacientes ya más viejitos, más, o sea, se enfocan más en eso. ¿Okay? En mi caso, yo además soy cardiólogo, o sea, tengo otra especialidad que es la que se encarga de las enfermedades cardiovasculares. En este caso, desde la niñez hasta la etapa adulta y la etapa de tercera edad, etcétera. Todo lo que son enfermedades cardiovasculares. Entonces, es bueno, pues, al ir a un médico, pues, que tener las dos especialidades. Obviamente, pues, uno trata todo. Pudiera tratar diabéticos, pudiera tratar, que es, digamos, la diabetes y la hipertensión arterial, o la diabetes y las enfermedades cardiovasculares van de la mano, van juntas. Son enfermedades que tienen factores de riesgo comunes y tienen a su vez riesgo de otras patologías o de otras complicaciones también comunes. Por ejemplo, para darte solo un ejemplo, cuando uno habla de accidente cerebrovascular, que es el paciente que tiene un trombo, que hace una ACV, y que hablan de ACV, que se le duerme medio cuerpo, para que la gente lo entienda más fácilmente, pues la primera causa de accidente cerebrovascular es la hipertensión arterial. La trata tanto el internista como el cardiólogo, más el cardiólogo. ¿Ok? Y la segunda causa es la diabetes mellitus. Entonces, hay muchos pacientes que tienen diabetes y tienen hipertensión al mismo tiempo. Yo diría que la gran mayoría que tienen una, tienen la otra. De manera que es útil que una sola persona les pueda tratar las dos cosas. La otra de las patologías importantes, un infarto de miocardio, por ejemplo. La hipertensión es la primera causa, la diabetes es la segunda. Insuficiencia renal, la diabetes es la primera causa, la hipertensión es la segunda. Entonces, estamos hablando de eso. También tenemos que darnos cuenta que no solamente es el desenlace o las probabilidades de patologías, sino lo que trae como consecuencia esas enfermedades. Porque no existe una causa de hipertensión, no existe una causa de diabetes, no existe una sola causa. Existe un mundo de factores de riesgo. Cuando hablamos ya de esto, entonces tenemos que hablar de que los factores de riesgo fundamentales para las enfermedades cardiovasculares son muy parecidos a las de muchas enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo, como la insuficiencia renal. Entonces tenemos que ver todo en un contexto. Cuando hablamos de eso, de factores de riesgo, tenemos que ver que se dividen fundamentalmente en dos. Factores de riesgo
no modificables, porque nosotros no podemos hacer nada para modificarlos, para mejorarlos, y factores de riesgo modificables, que son los que tienen que ver con nuestra vida diaria. Los no modificables tenemos la herencia. No podemos modificar de los padres de donde venimos. Si un padre es diabético, si un padre es hipertenso, tenemos la posibilidad mayor de tener esas enfermedades que otras personas que tienen un padre sano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una es la herencia, la otra es la edad. No podemos ir contra la edad porque definitivamente después de ciertas edades hay mayores factores de riesgo. Por ejemplo, hasta la edad de 40 años, 45 años, el hombre siempre tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que la mujer. Pero la mujer, en el momento en que empieza la menopausia, los factores de riesgo aumentan y pudiera tener mayor riesgo cardiovascular que el hombre, solo con el cambio hormonal que se produce en la menopausia. Entonces ese es otro factor de riesgo. No podemos ir contra eso. O sea, ¿cómo vamos a trazar una menopausia? No podemos atrasar la edad. Ese es el otro factor de riesgo. Y el otro factor de riesgo es el sexo. El sexo y la raza. El sexo, como le dije, el sexo masculino tiene mayor factores de riesgo hasta cierta edad, luego las mujeres tienen mayor factores de riesgo, y hay ciertas enfermedades que son inherentes más al sexo que otras. Y la otra es la raza. Se ha demostrado que hay personas, por ejemplo, para la hipertensión arterial, hay hipertensión arterial más frecuente, más fuerte de tratar, la hipertensión arterial maligna, por ejemplo, las hipertensiones arteriales difíciles de tratamiento, resistentes que llamamos, es más en los pacientes que tienen color oscuro de la piel. O sea, los pacientes entre más oscuros, más morenos, más negros, tienen mayor posibilidad de tener hipertensiones más severas. No quiere decir que los blancos no lo tengan, también pueden tener hipertensión severa, pero es menos probable. Entonces, esos serían los factores de riesgo no modificables más importantes. No podemos hacer nada contra ellos. Ahora tenemos los factores de riesgo llamados factores de riesgo modificables. Bueno, eso están en el estilo de vida. Ahí tenemos, primero que nada, la alimentación, la forma de comer. Se dice que cuando nosotros comemos, lo que comemos es lo que somos. Si hay una persona que pasa la vida comiendo dulce, tomando refrescos, comiendo mal, comiendo comida chatarra, pues esa persona, independientemente de otros factores de riesgo, va a tener mayor probabilidad de tener una enfermedad que otra que coma mejor. ¿Okay? Entonces esa es una cosa importante, la forma de comer. Eso trae como consecuencia otro factor de riesgo importante, que es el peso. El sobrepeso es también otro factor de riesgo modificable, porque usted puede modificar su forma de comer, puede modificar el peso. Otro factor inherente también modificable es el ejercicio físico. Hay que tomar en cuenta dos cosas que son distintas, o tres cosas distintas. Una cosa es el ejercicio físico, otra cosa es la actividad física y un tercero, la actividad deportiva. La actividad física es lo que usted hace en el día. Por ejemplo, uno ve a un paciente, un campesino, que pase todo el día en el campo caminando la finca para arriba y para abajo, sobre todo en esos campesinos que tienen una finca en la serranía, donde tienen que estar subiendo y bajando. Esa gente sube corriendo y sube y baja, es como que si hiciera lo mismo. O sea, tiene una capacidad física espectacular, pero pasan toda su vida en eso. Eso se llama actividad física. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso mío, yo me siento en el consultorio y ahí paso todo el día sentado. Pues por supuesto, si me ponen un viejito de esos, puede tener 20 años más que yo, es capaz que camina mejor que yo. Pero eso tomando en cuenta la actividad física. Se ha demostrado que entre mayor actividad física, mejor. Por eso ahora vienen los relojes inteligentes, los que le cuentan a uno los pasos y no sé qué más. Todo eso tiene que ver con ese factor de riesgo modificable. La otra es el ejercicio físico. Bueno, ya el ejercicio físico es otra cosa. Es cuando usted dice, bueno, mire, yo voy a ir 1 hora a caminar en la tarde o en la mañana. Yo le voy a dedicar 1 hora a caminar. Entonces usted se va decidido a caminar. No es que va a ir a visitar a la comadre y entonces se va caminando para allá para de la comadre. Y en el transcurso de esa caminata, pues se consigue al amigo, a la amiga y tal, y se para cada rato. Eso no tiene el mismo efecto nunca.
Entonces eso sería actividad física. No es lo mismo que deporte o lo mismo que ejercicio. ¿Okay? Usted puede hacer ejercicio, por ejemplo, irse a un gimnasio y hacer, por ejemplo, caminata, hacer pesa, hacer crossfit, hacer lo que sea, pero usted lo hace 1 hora al día o 2 horas al día o como más pueda, ¿no? O 1 hora 3 veces a la semana, etcétera. Eso es ejercicio. Muy distinto a deporte. Deporte es cuando usted practica una actividad deportiva de manera constante. Ya eso es distinto. Usted necesita un entrenamiento constante. Hay deportistas que entrenan 5 horas al día, 4 horas al día, todos los días del mundo. Entonces esos son deportistas, hay de amateur que llaman, los de competencia normal y los de alta competencia. Entonces eso hay que saberlo llevar. Lo que nos interesa para la salud es tener una actividad física adecuada y, si es posible, tener además un ejercicio físico. Lo otro, si es deportista, mejor, pero hay que llevar las cosas hasta cierto límite, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el otro factor de riesgo modificable, para no irnos por la tangente, ¿no? Entonces otro factor de riesgo modificable, ya hablamos de la alimentación, del peso y de la actividad física. ¿Okay? ¿Qué otro factor de riesgo? El estrés. Se ha demostrado que el estrés emocional, el estrés que vivimos todos los días, pues es un factor de riesgo bastante importante para enfermedad cardiovascular y enfermedades crónicas. Ahora, ¿qué pasa con el estrés? Uno dice, pero ¿cómo hago yo para eliminar el estrés? No, la cosa no es eliminar el estrés, la cosa es saber manejar el estrés. Porque, sobre todo en Venezuela, tenemos factores de estrés que ningún país tiene. Por ejemplo, te tiene que ir a hacer ya cuando empieza la agujita por debajo de medio tanque, es un estrés porque se me va a acabar y no sé cómo, en qué momento puedo volver a ponerle. Cosas que es en otras partes del mundo, o en la Venezuela que teníamos previa, no era así. Pero tenemos entonces factores de estrés que son, digamos, agregados, sobreagregados a lo que ya tenemos. Pero fuera de eso también tenemos el trabajo. Hay personas que, los comerciantes, bueno, mira, tengo una factura por cancelar y resulta que no he vendido suficiente, eso es un estrés. El que trabaja en la fuerza pública, que lleguen los malandros y le vayan a echar una broma, también. Los médicos, cuando tenemos una emergencia, eso es un estrés. Ahora, todo eso no se puede eliminar, lo que tenemos es que manejarlo de mejor manera, ¿ok? Ser un poquito más resistentes al estrés y tener actividades que nos puedan de alguna manera mejorar el estrés. Entre ellas está la actividad física y entre ellas está el hacer ejercicio físico. Eso es muy bueno. La yoga se ha demostrado, últimamente hubo un congreso donde se habla de que la yoga, hacer ese tipo de actividad, también disminuye la forma de que el organismo maneja el estrés. Y así otras meditaciones, todo eso. Reuniones con amigos, parece mentira, pero se demostró que las personas que tienen mayor contacto con amistades, mayor contacto, digamos, diario, aunque sea semanales, con amigos, pues disminuye el estrés y mejora el riesgo para enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro factor de estrés importante? Ya hablamos de peso. El peso es muy importante. Hay varias formas de medirlo. La que más se usa es el índice de masa corporal. A grosso modo es como dividir el peso del paciente por un denominador que sería la estatura en metros multiplicado 2 veces. Por ejemplo, si una persona pesa 80 kilos, pone 80 arriba y si mide 1,50, pues multiplica 1,50 por 1,50 y luego viene 80 por lo que dio eso, que es como 2 y tanto. Debe tener la persona menos de 25, debe darle el índice de masa corporal, y de 25 en adelante ya vienen las clasificación de sobrepeso grado 1 hasta 27 punto tanto,
después sobrepeso grado 2 hasta 30, de 30 a 35 ya empieza obesidad grado 1, obesidad grado 2 hasta 40, ya después de 40 viene entonces la obesidad mórbida, y ya después de 50 es una obesidad extrema que llaman. Pero eso es una manera, digamos, de tener una idea de cuál es el peso ideal para uno. ¿Okay? Entonces ese sería el otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo que nosotros nos agregamos encima es fumar, cigarrillo, las drogas, todas se ha demostrado que es un factor de riesgo cardiovascular y de enfermedades crónicas importantes. La ingesta de alcohol también se ha demostrado que es un factor de riesgo bastante importante. Por allí había muchos comentarios de que, bueno, una copita de vino todos los días o de vez en cuando, no. Definitivamente se ha demostrado ya claramente que cualquier cantidad de alcohol, cualquier tipo de alcohol es un factor de riesgo importante. Entonces ya vamos empezando con eso. Factores de riesgo importantes tenemos dos, ya lo vimos, los no modificables y los modificables. Eso nos va a llevar simplemente a enfermedades crónicas, no a nada más hipertensión, ni a insuficiencia cardíaca, ni a diabetes, sino a todas las enfermedades crónicas vienen por estos factores de riesgo cuando se unen todos. ¿Okay? Entre mayor cantidad de factores de riesgo tengamos, pues mayor probabilidad tenemos de tener una enfermedad. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, mira, yo tengo de factor de riesgo, el primero y principal, que herencia. Mi papá y mi mamá son diabéticos e hipertensos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces los factores de riesgo modificables, modifíquelos. O sea, mantenga su peso ideal, haga una alimentación adecuada, haga un ejercicio físico constante, mantenga su peso ideal y verá que pues tiene menos probabilidades. Es posible que llegue a ser diabético, pero será mucho más fácil compensarlo, o que sea hipertenso será mucho más fácil compensarlo si todo eso se presenta, e incluso si su alimentación es algo que ha sido muy bien llevado, pudiera nunca ser ni hipertenso ni diabético a pesar de que tenga un riesgo. Y muchas personas que nunca han tenido herencia de ese tipo de enfermedades pudieran llegar a tenerlas si hacen que sus factores de riesgo modificables no los modifica. Por ejemplo, si es obeso, si se la pasa tomando refrescos, si come mucho dulce, si come muy salado, etcétera, todo ese tipo de cosas. Ahí la importancia, doctor, de asistir a una consulta con un especialista, un cardiólogo, para antes de iniciar una actividad física, no actividad física, el ejercicio o deporte, hacerse una revisión para descartar cualquier tipo de insuficiencia al momento de practicar. Ha pasado, por lo menos yo en ciertas oportunidades practicaba ciclismo y vi en algunos casos muy lamentables personas que tenían resistencia y eran deportistas de gran élite, pero de un día para otro practicando se exigieron quizás más de lo normal y sufrieron un infarto y bueno, quizás por esa cuestión de uno no asistir a una consulta previa al momento de practicar ya un deporte tan intenso que establece. Bueno, ante eso hay que tomar en cuenta varias cositas. Primero, cuando la persona va a empezar a hacer ejercicio, sí debe tener, cuando está comenzando, sobre todo si la persona es mayor de 40 años, es muy útil que asista a una consulta para estar seguro de que no tenga una enfermedad agregada. Por ejemplo, la hipertensión arterial es una enfermedad que es totalmente asintomática, o sea, no produce ningún síntoma. De repente una persona dice, no, yo soy sano porque yo no siento nada. Y usted le toma la tensión y tiene 190 de tensión, 200 de tensión. Entonces, si esa persona con esa hipertensión empieza a hacer ejercicio sin haberse tomado en cuenta que es hipertenso, pues tiene un riesgo mayor de tener un problema. Eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, cuando son más jóvenes, sí vale la pena tener ciertas precauciones, pero no es tan importante digamos, las consultas propiamente, sino sí es bueno ir a un internista o a un médico cardiólogo y que lo evalúen, obviamente. Pero más si tienes de 35 a 40 años de edad en adelante, ¿verdad? Y entonces ver qué posibilidades tiene de tener una enfermedad crónica que le impida o que de alguna manera disminuya la probabilidad de que tenga un desenlace fatal, así como usted lo dice. Ahora, cuando usted me habla de competidores élite, de que son personas que tienen ya
una conocida experiencia en la práctica del deporte, pues ahí sí es verdad que viene un tema que en los últimos meses, años, ha tomado un valor muy grande por el hecho de que muchos atletas de alta competencia han muerto haciendo el deporte y han tenido muerte súbita o infartos, incluso creo que en los últimos 2 o 3 meses hemos visto 5 o 6 atletas de diferentes especialidades muertos, ¿no? De ahí, pues, hay algunas cosas importantes, ¿no? Se habla de una miocardiopatía hipertrófica en los pacientes, sobre todo cuando se exigen muchísimo, y algunos pues tienen una enfermedad previa que no la revisaron nunca, ¿verdad? O simplemente hacen una miocardiopatia hipertrófica. Pues no quisiera enumerarlos, pero se habla de la cuestión del COVID, tanto del COVID propiamente como de la misma vacuna, de pacientes que cuando pues se vacunan parece que tienen mayor riesgo o menor riesgo. Eso no se sabe con certeza. Lo que sí es que ya la Organización Mundial de la Salud ha tenido como una norma, lamentablemente en la mayoría de los países todavía no lo tenemos, es que en todos los sitios donde se practique deporte, sobre todo deporte de alta competencia, debería haber siempre un equipo de resucitación cardiopulmonar, o sea, un desfibrilador. Cuando va a otros países, ve en los aeropuertos, ve en los estadios, en los centros comerciales, en ciertos sitios que son fáciles de acceder, hay un desfibrilador allí. Y de hecho, en Colombia murió recientemente un atleta porque en el parque no había desfibrilador. Y en España hubo un atleta que tuvo una fibrilación ventricular y salió rapidísimo el hombre con el desfibrilador, lo cardiovirtió y listo. Incluso hay uno que está jugando otra vez. Entonces, pero eso, o sea, la diferencia existe entre el sitio donde hubo el recurso y donde no lo hay. Porque ahí puede haber un cardiólogo, pero si no tiene un desfibrilador, pues le sale por lo mismo, lo que hace sufrir. ¿Ok? Entonces, esas son las dos aristas importantes. Primero, la persona que no ha hecho nunca ejercicio o que es relativamente sedentario y después de los 40 años quiere comenzar a hacer ejercicio, es bueno que lo valoren. Y aquellas personas que empiezan a hacer ejercicio de alta competencia deben tener digamos que tener médicos que lo estén evaluando frecuentemente para evitar que vayan a tener un desenlace de este tipo. ¿Okay? Bien, seguimos conversando con el doctor Francisco Ángel, especialista en cardiología y medicina interna. El doctor Francisco atiende en la clínica José Gregorio Hernández, que se encuentra en la avenida 15 de la ciudad del Vigía, Estado Mérida. Para contactarlo pueden escribirle al 0414-375-3783 y bueno, ampliar. Recuerden que este programa, si bien damos información muy general sobre casos específicos de la medicina, esto no en ningún caso busca suplantar lo que es la consulta médica especializada, ¿no? Hay que asistir al médico para hacer una revisión general de cualquier patología que presente y bueno, ya esto es de una manera muy particular. Recuerde también que llegamos a ustedes gracias al patrocinio de Guía de Especialidades Médicas, el directorio impreso y digital que muestra a los especialistas de la ciudad que atienden especialidades médicas. Ya su edición número 44 se encuentra en circulación, que pueden encontrar en los diferentes centros médicos, así como en comercio general, pueblos y caseríos. Acá también recibimos algunos mensajes, doctor, ya que nos ha dado usted amplia información sobre aspectos relacionados con la cardiología y la medicina interna. Por acá nos pregunta una joven. Recuerden que pueden escribirnos por WhatsApp al 0424-727-3842. Nos escribe Carolina Villalobos. Ella dice: siempre me han dicho que se recomienda hacer un chequeo médico total una vez al año. ¿Este chequeo se hace con un internista como usted o se debe hacer con un especialista específico? El chequeo una vez al año debería hacerse con un cardiólogo o un internista después de los 40 años. Eso debe ser siempre, a pesar de que la persona no sienta nada. Sin embargo, hay algunas investigaciones y algunos estudios que han mostrado
que cuando esa edad se abrevia más, o sea, si empiezan a los 30 o a los 35 años, pues se evitan muchas complicaciones posteriores. O sea, se puede diagnosticar una enfermedad crónica más, digamos, más temprano y poder dar tratamiento o hacer cambios. Porque lamentablemente nosotros no tenemos una cultura de prevención, sino todo es curación, es tratamiento. Entonces llega a mi consulta, llega muy frecuentemente pacientes que vienen de un neumólogo, por ejemplo, o vienen de un médico general que lo está viendo porque parece que tiene un problema pulmonar, porque el hombre no puede respirar. Hoy mismo tuve un paciente exactamente así. No, mire, viene porque viene del hospital, no puede respirar y le dijeron que era un problema pulmonar. Fue a un neumólogo y le dijo que tenía una infección pulmonar, y cuando yo lo veo, el paciente lo que tiene es una insuficiencia cardíaca severísima. Tanto que para ilustrarles, un paciente debe tener una fracción de eyección, que es la función del ventrículo, en 0,60, y ese señor la tiene en 0,5, más o menos. O sea, es una insuficiencia cardíaca congestiva terminal. ¿De acuerdo? Si ese señor hubiese acudido a mi consulta, digamos, hace 20 años, o a un cardiólogo hace 20 años y le hace un eco, le diagnostica tal vez la enfermedad que lo llevó a este desenlace, ¿ok? Que pudo haber sido una hipertensión arterial maltratada, que pudo haber sido una cardiopatía isquémica, un infarto de miocardio, que pudo haber sido una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, cualquier tipo de miocardiopatía o de cardiopatía va a llevar a un paciente a un desenlace de este tipo. Pero si él se hace un chequeo, este señor tiene 78 años. Si él se hace un chequeo desde los 40 años, le aseguro que a los 40 años ese señor tenía su corazón normal. Y si hubiese tenido chequeos anuales, como dice la señora, o por lo menos bianuales, pues todo cambia. Sí. Todo cambia totalmente. He visto también, doctor, en personas ya mayores que bueno, les he recetado medicamentos para su control cardíaco, a cualquier patología que presente a nivel del corazón. La importancia, ¿no?, de esta medicación exacta, ya que alterar un poco esta medicación pues puede afectarle gravemente, ¿no? He visto muchas personas que a veces no siguen al pie de la letra el tratamiento y bueno, en cualquier momento pues sufren como una decaída o claro, un problema. Es muy frecuente eso, y sobre todo en nuestro medio, donde pues los recursos económicos de los pacientes pues también fallan, ¿no? Eso también es importante. Pero hay muchas cosas allí. Hay muchos pacientes que, bueno, se le diagnostica una enfermedad, usted es hipertenso, usted es diabético, o usted tiene una miocardiopatía o lo que sea. Entonces aquí está el tratamiento que usted va a empezar a tomar en este momento. Sobre todo cuando llegan con síntomas a la consulta, se empiezan a tomar el tratamiento, y seguro que antes del mes el paciente está ya bien, se siente bien. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Ok, le habíamos mandado, por decir, 3 medicamentos, cada 12 horas cada uno, serían 6 pastillas al día. Bueno, mira, yo me siento tan bien que ¿para qué me voy a tomar 6 pastillas? Voy a tomarme 3. O voy dejando de una por una y voy viendo. A ver, cuando se da cuenta, el hombre está otra vez descompensado. Y lo peor es que la enfermedad no espera. O sea, no es que la enfermedad va a esperarme mientras le vuelvo a echar otro susto a no. La enfermedad no espera. Llega el momento en que simplemente se complica, viene una descompensación más importante, y si en la primera oportunidad nosotros lo pudimos compensar, digamos, en un mes o en mes y medio, en esta oportunidad pudiera pasar 3 meses y todavía el hombre está descompensado. Y si eso vuelve a pasar, ya no se compensa en 3 meses. Es posible que la próxima vez que llegue, a pesar de lo que hagamos, pues puede estar hasta más tiempo descompensado, necesita hospitalización, y lo peor que puede pasar es que la descompensación lo lleve a la muerte. Okay. Ese es el problema. Entonces hay que tomar en cuenta que estas enfermedades son enfermedades que se van adquiriendo en el transcurso de la vida, por lo que ya les dije. Por eso les quise hablar muy claro, muy pausado, sobre los factores de riesgo. Cuando nosotros hacemos que todos estos factores de riesgo incidan sobre una persona, pues esos factores de riesgo van a hacer que esa persona se enferme durante toda su vida. No podemos pretender que un médico de la noche a la mañana nos haga el milagro de curarnos, sí, sino que eso es lento.
Otra cosa importante, sobre todo la mayoría de las patologías cardíacas, nosotros lo tratamos con medicamentos que son de uso crónico, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente sale de mi consultorio hoy a las 5 de la tarde, empieza a tomar la pastilla hoy en la noche, él quiere esta noche pasar la noche normal como era antes, no, yo le digo, mire, yo le echo muchas bromas a mis pacientes porque los pacientes terminan siendo amigos de uno, ¿no? Entonces yo le digo, mire, yo lo que tengo aquí en la mano es un lápiz, no una varita mágica. He estado hablando con Harry Potter que me las preste, pero no me la quiere prestar, ¿no? Entonces, ese medicamento que se le da en ese momento al paciente le va a hacer efecto tardíamente, 10 días, 12 días, 15 días en muchas oportunidades, para que haga el efecto completo. Entonces, muchas veces los mismos colegas cometen los errores de que vamos a subirle la dosis de una vez, porque si mañana, hoy es jueves, si el sábado no tiene la atención normal, vamos a subirle el medicamento de una vez. No, porque cuando empiece a hacer efecto completo el medicamento, entonces va a tener hipotensión el paciente, o sea, le va a bajar tanto que se va a sentir mal. Tenemos que darle el tiempo suficiente al medicamento para que haga efecto y luego sí, cuando ya pasó el tiempo prudencial, nosotros entonces ahora sí vamos a subirle la dosis si es necesario. Pero no hay apuro, o sea, no hay apuro porque es una enfermedad crónica de años y nosotros no podemos hacer milagros. Ya. Bien, seguimos conversando con el doctor Francisco Ángel, especialista en cardiología y medicina interna. Entre tantas preguntas, doctor, quisiera que usted nos hablara sobre o nos diera algunas recomendaciones al momento de asistir a una consulta con un especialista en medicina interna o cardiología. ¿Es necesario tomar ciertas previsiones al momento de asistir a una consulta ¿de qué modo podríamos asistir y tener un chequeo exacto de nuestra condición patológica? Pues al momento de ir a mi consulta no hay necesidad de ningún tipo de preparación especial, ¿no? Simplemente con ir es suficiente. Si la persona tiene la posibilidad de hacerse un examen de laboratorio previo, pues por ahí se habla mucho del perfil 20, que es una hematología, incluye glicemia, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Es bueno tener todo eso, no está de más. Pero en algunas oportunidades, sobre todo en estos momentos donde el hecho de gastar un poquito más o un poquito menos es muy importante, pues a veces es bueno ir y que sea el médico el que le diga, mire, hágase esto y esto otro no tiene tanta relevancia, ¿no? Entonces pudiera, digamos, evaluar qué es lo que hay que hacer. En el caso de la consulta cardiológica, pues es muy interesante que hacer el electrocardiograma que se le hace en el momento de la consulta. De hecho, en mi consulta nadie sale sin un electro porque pues no tiene ningún sentido. Yo le digo a la gente que ver un paciente sin un electro es como un dermatólogo que lo vea con los ojos cerrados, es algo así parecido, ¿no? No ve las lesiones. El eco, pues es bueno hacerlo, es muy importante, pero pues a veces las personas no tienen la capacidad económica para hacerlo en el momento, pues uno simplemente con la clínica se orienta. Eso es lo bueno de ser internista, porque uno como médico internista pues tiene una capacidad clínica mucho más importante. Cuando es cardiólogo solamente, pues solamente se dedica a la parte cardiológica, mientras que el internista pues conoce un poco de cada cosa. Entonces, si es cardiólogo e internista, pues la ventaja es que tenemos las dos especialidades, ¿no? Pero no hay que ir, digamos, preparado para nada. Simplemente uno lo ve, hace una buena historia clínica y luego si dice, mire, a usted le hace falta hacerse este u otro examen. Muchas veces sale de allí y le digo, mire, no necesita hacerse ningún estudio, porque usted está muy bien, hágase estos exámenes de rutina y me los pasa por WhatsApp y ya, se acabó su consulta. ¿Okay? Pero hay personas que no. Es que lo que pasa es lo siguiente, amigo, es que prácticamente el porcentaje de mis pacientes que van, el 99.9% es porque van enfermos. O sea, es muy poca la persona que va a hacerse un chequeo. Entonces, por eso es que casi todos los pacientes uno tiene que estudiarlos. Por ejemplo, el paciente que fue hoy, él me dice, mira, pero ¿por qué no me pone tratamiento? No, yo le pongo tratamiento, pero tomando en cuenta la clínica. Yo tengo que hacerle un eco a ver. Entonces en el eco me doy cuenta que tiene 0,8 de fracción de eyección. Es muy distinto a que salga con un tratamiento que a mí me parece que tiene falla cardíaca.
pero no es lo mismo a que me diga, mira, tiene una falla cardíaca, puede ser que tenga 0,40, 0,30, pero no es lo mismo que me diga 0,8 de fracción de eyección. Entonces ya voy más al grano, ya voy con más seguridad a dar tratamiento. Pero hay pacientes que me dicen, mira, yo no puedo hacer el eco porque no tengo el dinero, no hay problema, se lo hace la próxima semana, se lo hace en 15 días, pero mientras tanto vamos orientando la cosa. Ahora, el que vaya a una consulta preventiva, la mayoría de esos pacientes no necesitan tantos estudios y no necesitan tantos exámenes, sino lo básico, ¿verdad? Lo básico que uno pudiera decirle, mire, hágase solo esto para que no gaste más dinero en cosas que no le van a servir de nada, ¿ok? Es decir, asistir a su consulta, usted nos orientaría para hacernos los estudios específicos, dada esa ventaja que tiene usted como especialista en cardiología y medicina interna, pues se puede... Claro, pero es muy distinto. Por ejemplo, si alguien ya va y dice, bueno, mire, yo soy diabético, pero voy a empezar a controlarme con el doctor. Va, perfecto. Es muy bueno que lleve de una vez una glicemia. Ojalá se haya tomado la atención varias veces, que si tiene un glucómetro se haga la glicemia capilar varios días antes, entonces ya lleva un camino andado, ¿no? Uh-huh. Pero si es una persona que va a una consulta de primera vez y es una persona relativamente sana, pues generalmente no tiene gran cosa que llevar, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, el tiempo pasó volando. Pues sí, ya estaba viendo la hora en este momento y ya veo que se fue el... Pero fue bastante ilustrativo toda la información que nos brindó y ya sería quizás más adelante en otros programas ir profundizando en todos estos temas que nos asomó acerca de la medicina interna y sobre la cardiología como tal, ¿no? Sí, ojalá podamos hacer programas que tengan que ver con algo específico, por ejemplo, uno de hipertensión arterial, otro de diabetes, otro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otra de cualquier cosa, y entonces nos vamos guiando más. Pero es que esto pasó extremadamente rápido, parecieran que eran 5 minutos y ya llevamos casi 50. Seguro. Bien, doctor, unas palabras finales, decirle a nuestra audiencia dónde lo podemos asistir a una consulta con usted y ya... Bueno, mire, mis consultas están de lunes a viernes todo el día desde la mañana. Sábados, cuando no viajo, cuando no salgo de la ciudad del Vigía, pues lo hago también, consultas previa cita. Mi número, usted lo dijo, 0414-375-3783. 0414-375-3783. En la guía médica pues están todas las indicaciones. Me pueden escribir por WhatsApp, me puedes llamar, a veces las líneas están difíciles. Yo siempre le digo a mis pacientes, escriban por WhatsApp, si al rato no le he contestado, no importa, me vuelve a escribir, mire doctor, ¿usted que no me va a contestar? Algo así, porque es que a veces son muchos los WhatsApp que me llegan y entonces de repente alguno pues se queda ahí en el aire o uno lo contestó y resulta que en ese momento no había señal y parece mentira, pero a veces cuando uno contesta por nota de voz, por eso no me gusta mucho hacer nota de voz, porque si no salen en el momento, entonces se quedan ahí y no salen. Entonces, bueno, me escriben por allí, me dicen qué día pueden ir y yo pues trato de adecuarme al horario. Ahora no estamos en esas consultas como antes, que eran 40, 50 pacientes, sino hay menos. Y si, por ejemplo, una persona sale tarde de su trabajo, 4 de la tarde, 5 de la tarde, pues tratamos de adaptarlo para verlo, ¿no? Si hay que verlo temprano igualmente, la idea es que pueda ir con toda tranquilidad a la consulta. Perfecto. Siempre uno estoy en este momento tratando de hacer lo que le pido a los pacientes, hacer deporte, hacer un poquito más de actividad física. Entonces a veces uno tiene los momentos para eso, ¿no? Okay. Pero en la medida de lo posible, pues se le atiende. Bien. Bueno, doctor, muchas gracias, en verdad. No, gracias a ustedes. Las palabras finales son para agradecerle realmente su invitación y decirle que, bueno, estoy abierto. En el momento que quiera podemos hacer un programa, pudiéramos hacerlo en vivo, que la gente vaya preguntando, así como hizo esa muchacha, y hacerlo pues más dinámico. Lo que pasa es que el tiempo en radio es demasiado corto. Oh, así es, doctor. Bueno, hablamos con el doctor Francisco Ángel, médico cardiólogo internista, que atiende en la clínica José Gregorio Hernández de la ciudad del Vigía, Estado Mérida.